gritos, barro y 70.000 pares de ojos clavados en el sol. Es 13 de octubre de 1971 y lo que está a punto de ocurrir en este campo de Portugal desafía toda lógica. De repente alguien grita, el disco solar empieza a girar como una rueda de fuego, cambia de color amarillo, azul, violeta, parece desprenderse del cielo y zigzaguear hacia la multitud. Es el famoso milagro del sol en Fátima, pero aquí empieza el misterio inquietante. Hubo personas en ese mismo campo que no vieron absolutamente nada. ¿Ocurrió el milagro en el cielo o ocurrió en la mente humana? Hoy en Antrópica vamos a cruzar el umbral de lo inexplicable, vamos a analizar qué ocurre cuando la ciencia disecciona un milagro, desde fluidos que cobran vida hasta estatuas que lloran sangre. Prepárate porque vamos a ver que, como especie, necesitamos desesperadamente creer en lo imposible. La palabra milagro suele entenderse como una intervención divina que rompe las leyes de la naturaleza, pero desde la antropología la definición es bastante diferente. Para nosotros, un milagro es un acontecimiento interpretado como señal sobrenatural por una comunidad. Es decir, el milagro no existe solo en el fenómeno, existe en la interpretación cultural. Por eso encontramos este tipo de fenomenología prácticamente en todas las culturas, desde el cristianismo, el islamismo, el islam, el hinduismo, incluso también, fijaos, en algunas sociedades que digamos que no tienen una religión excesivamente estructurada. Es una de las creaciones culturales más poderosas de la humanidad. Pero, ¿qué pasa cuando la ciencia entra en el laboratorio? Viajemos ahora a Nápoles. 3 veces al año, miles de personas se agolpan en la catedral para ver un milagro que lleva repitiéndose siglos. Es la licuefacción de la sangre de San Genaro. Se trata de 2 ampollas que contienen una sustancia sólida y oscura. Cuando el busto del santo se acerca o el relicario se agita, esa masa sólida se convierte en sangre líquida y burbujeante. Evidentemente, para los napolitanos, si la sangre no se licúa, es presagio de catástrofe, pestes, terremotos o incluso la erupción del Vesubio. Y aquí es donde la ciencia se pone muy interesante. En 1991, un equipo de investigadores propuso una teoría científica, la tixotropía. Hay sustancias, como ciertos geles, que se pueden volver líquidos cuando se agitan y que vuelven a solidificarse cuando están en reposo. Científicos italianos lograron replicar una sustancia con óxido de hierro y sal que se comporta exactamente igual y que además, evidentemente por el color, parece sangre. Pero, ojo, porque el milagro, o digamos más bien que el misterio, persiste. La Iglesia no permite abrir las ampollas para un análisis químico definitivo y los creyentes afirman que la sangre cambia de peso y volumen de una forma inexplicable. ¿Qué pasa aquí? ¿Esto es un compuesto químico medieval extremadamente avanzado o es un fenómeno que la física pues aún no entiende? Vamos a los datos duros. 1995, Italia, la estatua de la Madonnina de Civitavecchia. Este caso es fascinante porque entró en el terreno judicial. La estatua, de apenas 40 centímetros, lloró lágrimas rojas. El análisis del laboratorio de genética de la Universidad de Roma La Sapienza fue claro. ¿Lo adivinas? Te voy a dar 3 segundos para que lo pienses. 3, 2, 1. ¿Sabes qué fue lo que descubrieron? Pues era sangre humana, concretamente del grupo AB y más concretamente todavía era sangre masculina. Bueno, pues aquí la narrativa se suele dividir en dos. El escéptico que dice alguien inyectó sangre en la porosidad del yeso y el creyente que dice es la sangre de Cristo. Pero ojo porque hay un tercer camino que es el de la investigación de campo. La estatua fue sometida a radiografías y escaneos buscando depósitos o mecanismos ocultos. No encontraron nada, ni bombas, ni huecos, ni jeringas. Y aquí es donde entra el factor humano. El obispo Girolamo Grillo, que era el primer principal detractor, llamó a la familia embaucadores, hasta que un día, mientras él mismo estaba sosteniendo la estatua, esta empezó a sangrar en sus manos.
El obispo sufrió un shock tan grande que su testimonio cambió para siempre la fe de toda una región. ¿Cómo explicamos esto? No sé, ¿es posible que el estrés colectivo genere una humedad química específica o estamos ante un fraude tan perfecto que desafía incluso medios técnicos como una radiografía? El cerebro humano es una máquina de buscar patrones. Cuando miles de personas miran al sol tras horas de ayuno y tensión emocional, ocurre la alucinación colectiva, es decir, el cerebro proyecta lo que necesita ver. Pero, ¿qué pasa con los milagros médicos? Hablemos de Lourdes, en Francia. Desde 1858, miles y miles de personas afirman haberse curado en sus aguas. De estos miles de casos, la Iglesia es cierto que solo ha reconocido cerca de unos 70 como milagros oficiales. Pero la Oficina Médica de Lourdes es extremadamente rigurosa y exigen que la curación sea, por lo menos, que cumpla 3 requisitos. Primero, que sea inmediata, completa y sin explicación científica actual. Aquí entra la neurobiología. Existe algo llamado efecto placebo extremo. Sabemos que el cerebro, bajo una convicción absoluta de sanación, puede disparar el sistema inmunológico a niveles que apenas estamos empezando a entender en este siglo XXI. ¿Es menos milagroso si es que es nuestro propio cerebro el que cura el cuerpo? Porque desde luego desde la antropología lo tenemos claro, la respuesta es no. Que el pensamiento humano tenga el poder de reorganizar la materia biológica es en sí mismo el milagro más grande de todos. Tal vez los milagros no sean pruebas de lo divino, tal vez sean algo muchísimo más complejo, todo un lenguaje simbólico que las culturas utilizan para enfrentarse al propio misterio de existir. Y otra cosa, los milagros no son aleatorios, surgen en contextos sociales de crisis, guerras, epidemias, hambre, porque cumplen una función cultural de homeostasis, es decir, restauran la esperanza cuando todo lo demás ha fallado. Como digo, no son aleatorios. Si tú analizas la historia, verás que aparecen clústers o en racimos. Aparecen precisamente cuando ese tejido social se desgarra. En Europa, en la Europa de las guerras mundiales, las apariciones marianas, como bien sabes, se multiplicaron. En el México de la conquista apareció la Guadalupe. El milagro, por tanto, cumple esa función de homeostasis cultural. Es un mecanismo de defensa de la especie para no caer en la desesperación absoluta. Cuando la política falla, cuando la medicina falla, cuando la guerra lo destruye todo, la cultura genera un evento de esperanza. Creo que no es que la gente se invente el milagro por maldad, es que el cerebro colectivo necesita que la realidad sea distinta para poder sobrevivir. Vivir en un universo completamente indiferente sería psicológicamente devastador. Los milagros introducen una grieta en ese universo, una grieta por la que se puede colar la esperanza. Así que la próxima vez que escuches hablar de un milagro, no te preguntes solo si ocurrió físicamente, pregúntate algo más profundo. ¿Por qué necesitamos que ocurra? Porque tal vez el verdadero milagro no esté en el cielo, tal vez esté en la mente humana, en nuestra capacidad de encontrar sentido y en nuestra necesidad de creer que el universo no es solo silencio. En Antrópica exploramos ese umbral, el lugar donde se encuentran la cultura, la creencia y por supuesto el misterio. ¿Por qué el misterio? Recordad que no empieza en lo sobrenatural, empieza en nosotros mismos. Voy a hacerte una preguntita. ¿Tú crees, por ejemplo, que la sangre de San Genaro es química o fe? Te leo en los comentarios y ya sabes, no olvides suscribirte para seguir cuestionando la realidad. Esto es Antrópica y nos vemos en el próximo episodio.